Me da mucho gusto poder dirigirme a la mayor parte, principalmente de todos aquellos que están atentos ante el desarrollo de los últimos acontecimientos en el Medio Oriente. Este pasado día sábado amanecimos todos, principalmente en el continente americano, con la terrible noticia de esta invasión del grupo terrorista Hamas, que por cierto la palabra Hamas en el hebreo significa los violentos. Entraron más de 1000 terroristas del grupo Hamas, repito, a la tierra de Israel, principalmente en todo lo que es la frontera de Gaza con Israel, no del lado del Mediterráneo. Y comenzaron durante aproximadamente todo el día a matar a la gente. Entraron a los kibbutz, entraron a todas las oficinas de las personas que trabajaban ahí, sacaron a las mujeres, violaron mujeres, abrieron mujeres con cuchillos, en fin, fue una carnicería verdadera. Y aparte se llevaron a muchísima, todavía no se sabe la cantidad exacta de personas secuestradas a Gaza. Esto tomó de sorpresa al gobierno de Israel, al Mossad, que es el servicio secreto de Israel, y a toda la inteligencia militar de Israel. Este propósito que acaba de tener el grupo Hamas, al principio se puede deducir que es con el propósito de intercambiar prisioneros, porque fue precisamente a lo que hicieron en primer lugar, secuestrar y meter personas a Gaza, judíos, para un posible intercambio en las próximas semanas, meses o años. Este conflicto comenzó desde 1948, cuando Israel recobra su independencia después de casi 2000 años de exilio a todas las naciones. Inmediatamente el 15 de mayo, o sea, un día después de que ellos regresan a Israel, son atacados por naciones árabes. Se repite este ataque en 1956, 1965, la famosa guerra de los 6 días de junio, de los 6 días de 1965, donde Israel recupera por primera vez en la historia de casi 2000 años la ciudad de Jerusalén. Casi habían avanzado en esta guerra de los 6 días hasta la península del Sinaí y además hacia las colinas del Golán. Las colinas del Golán es exactamente la frontera que tienen con Siria, que estaba en el control de los sirios. Al tomar estas posiciones estratégicas, Israel tomaron también la Franja de Gaza, donde se encuentran actualmente los palestinos, y el Banco Oriental o Cisjordania, donde se encuentra la antigua ciudad de Jericó. Una vez que ellos hicieron esto, pues la Organización de las Naciones Unidas inmediatamente demandaron que se retiraran de Egipto. Después de algunas semanas de negociación, abandonaron la península del Sinaí, tuvieron que entregar la mitad de la ciudad de Jerusalén. Ellos se quedaron con la parte oriental, pero las colinas del Golán se negaron a entregarlas. ¿Por qué? Porque las colinas del Golán es el punto actualmente más estratégico de Israel para protegerse sobre todo de los sirios, porque es exactamente al norte de Israel, al norte del mar de Galilea, y repito, es la frontera con Siria. Pasó el tiempo y volvieron a ser atacados en 1973 en la famosa guerra de Yom Kippur. Desde Yom Kippur hasta el día de ayer, que estamos en el mes de octubre del año 2023, han pasado 50 años sin que Israel entrara a la guerra. O sea, en esos últimos 50 años los han atacado, han mandado misiles, pero ahora que el primer ministro Netanyahu acaba de declarar que estamos en guerra, jamás en los últimos 50 años había sucedido. ¿Por qué el primer ministro acaba de declarar esto? Porque él sabe perfectamente bien que el grupo terrorista de Hamas y el grupo terrorista de Hezbollah, que está al norte de Israel, en el Líbano, son financiados por la nación de Irán. Así que Irán, podríamos decir, financió esta invasión y están esperando, ¿verdad?, un contraataque también de parte del grupo terrorista de Hezbollah del Líbano. Ahora, muy bien, esto es muy interesante también porque hace algunas semanas
Veamos el trasfondo de todo esto, porque es increíble las cientos de especulaciones, hipótesis y cosas que se han propagado con una desinformación gravísima, porque no conocen el trasfondo mediante las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios que Dios nos ha dado la Biblia para que podamos interpretar los eventos que suceden a nuestro alrededor desde una perspectiva mucho más elevada, que es la dimensión espiritual que solamente en la Biblia podemos encontrar. Entonces, hace algunas semanas, Estados Unidos trató de promover, de negociar, que Arabia Saudita tuviera una negociación con Israel. Se le llamó la Iniciativa de Paz de los Árabes. En esta iniciativa de paz, Arabia Saudita ya había declarado anteriormente que ellos no entrarían nunca a tener una negociación con Israel hasta que Israel reconociera dos estados dentro de la tierra o del terreno geográfico donde se encuentra actualmente Israel. Desde luego que el primer ministro Netanyahu, que desciende, ¿verdad? Su padre estuvo en 1948, fue de los fundadores del Estado. El hermano de Netanyahu, Jonatán, fue el primer muerto cuando fueron a rescatar a más de 200 judíos en Entebbe, África. Él es un soldado y él sabe perfectamente bien que mientras Irán siga amenazando borrar completamente del mapa, lo mismo que los palestinos, a Israel, él tiene que usar el uso de la fuerza. Para esto también es interesante recordar que en 1973 aproximadamente se forma el movimiento de la liberación para Palestina por parte de Yasser Arafat, que se fue considerado el más grande terrorista del siglo XX. Arafat dejó una constitución escrita donde él declaraba claramente que nunca jamás iban a aceptar de parte de Israel un tratado parcial, o sea, que el día que Israel quisiera tratar con los palestinos, tenían que entregar la Jerusalén del lado oriental. Así que estamos ante un conflicto donde vemos que los poderes y los superpoderes del mundo, como Rusia, China, Estados Unidos, Corea del Norte, están esperando ocasiones para poder entrar en una guerra y tratar de controlar el Medio Oriente. Y es interesante que el Medio Oriente se esté convirtiendo actualmente en los encabezados de todos los periódicos, en el centro de la atención mundial, tal como la Biblia lo profetizó hace más de 2600 años. Así que esto no va a pasar, porque ahorita pues la decisión del gobierno de Israel, hasta ahora estamos a un día después de la invasión, están tratando de entrar a la franja de Gaza, van a entrar casa por casa. Netanyahu ha prometido que van a sacar a todos los terroristas, están sacando a toda la población civil para albergarlos dentro de Israel, para darles cabida dentro de la nación de Israel y poder sacar a este grupo terrorista, porque finalmente el pueblo palestino no es culpable. Tenemos que orar por el pueblo palestino porque no son culpables del gobierno asesino y cruel que tienen, encabezado por Mahmoud Abbas, que es el presidente, y el grupo terrorista de Hamas. Actualmente sabemos que vamos a comenzar a ver una guerra posterior, porque bíblicamente Israel no va a permitir que Irán tenga la bomba nuclear y los bombardee primero. Netanyahu, tal vez después de esto, va a tratar de atacar Irán. Bíblicamente se encuentra esto también muy claramente especificado, y después de esto, esta guerra que se lleve a cabo, tal vez la que está profetizada en el Salmo 83, donde el primer círculo de Israel, que son las naciones, las 5 naciones árabes, van a ser derrotadas, de acuerdo a esta profecía. Y una vez que sean derrotadas, la segunda ola de ataque contra Israel, ¿quiénes serán? Lo encontramos en Ezequiel capítulo 38, que es la alianza que ya se está formando por medio de Vladimir Putin, donde Rusia va a encabezar la segunda oleada de ataque contra Israel, con las naciones de Rusia, desde luego él como líder, Irán, Turquía, las naciones del norte de África, que van a tratar de poder apoderarse de Israel, porque a Rusia le conviene también
que Israel no está en el Medio Oriente para controlar el petróleo. Es lógico que la alianza del capítulo 38 de Ezequiel no se encuentren las naciones árabes. ¿Cómo es posible que en este capítulo 38 de Ezequiel, escrito hace 2700 años, veamos a puras naciones musulmanas y tratando de invadir Israel? Porque los árabes anteriormente fueron derrotados. Así que esta próxima guerra, que tal vez se lleve a cabo una vez más, como la de 1967 de los 6 días, va a ser Israel el que va a volver a vencer. Pero esto no va a terminar hasta la segunda venida de Jesucristo. Dice la Biblia claramente en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3. Esto fue escrito hace 2600 años. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, y a todos los pueblos, todos los que se la cargaren, serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Así que, damas y caballeros, y todos ustedes que ponen atención a lo que está sucediendo, tenemos los días contados. La historia se está precipitando y acelerándose con una rapidez inusitada, y las profecías bíblicas que pertenecen a los últimos tiempos se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Ahorita lo único que sabemos es que Jerusalén se convertirá en la manzana de la discordia, y que Jerusalén será la mecha, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, donde se libre la tercera guerra mundial llamada el Armagedón. Así que es absolutamente necesario que pongamos atención hoy como nunca a las Sagradas Escrituras. El mundo está completamente desarticulado, los gobernantes están como locos, tratando todos de poder tener cada vez más terreno, más dominio, más control, pero ahorita el centro del control es el Medio Oriente, porque ahí se encuentran el 65% de las reservas petroleras del mundo. Interesante también que cuando Jesucristo regrese por segunda vez, pondrá sus pies en el monte de los olivos, por lo que bíblicamente Israel es indestructible. La palabra de Dios lo dice claramente en el libro de Isaías, y dice aquí en Isaías que Dios va a continuar protegiendo, guardando de todos los peligros a Israel. Y dice esto en el capítulo 31 del libro de Isaías, versículo 5, como las aves que vuelan, así amparará Jehová a los ejércitos de Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Tenemos la seguridad, Dios ama a los palestinos, Dios ama a los árabes, Dios ama a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El problema está en que el ser humano vive en un estado de rebelión contra su Creador, porque no ha querido creer en el sacrificio que hace 2000 años el Hijo de Dios fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú y yo tuviéramos la paz que necesitamos y la claridad en nuestros pensamientos para saber cómo vivir en esta última etapa en la que se encuentra la historia del ser humano. Que Dios los bendiga.